Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que ha estado circulando en las redes sociales y entre los fans de dos de nuestras estrellas turcas favoritas. Prepárense porque vamos a desentrañar un momento que sinceramente ha dejado a muchos boquiabiertos. Vamos a hablar de Can Yaman, de un grito que ha resonado, de la palabra alma gemela, y por supuesto, de la reacción que esto ha provocado en Demet Özdemir. Estoy seguro de que lo que vamos a descubrir les va a sorprender. Antes de sumergirnos en todo este drama y romance, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Estamos creciendo juntos y cada uno de ustedes es fundamental en esta comunidad. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Como muchos saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que están intrínsecamente ligados en la mente de muchos seguidores. Su química en la serie Erkencikus fue legendaria, algo que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Los fans los shippearon hasta el infinito, soñando con una relación en la vida real que, hasta donde sabemos públicamente, nunca se materializó de forma oficial y duradera. Sin embargo, las leyendas urbanas y los rumores de reencuentros o de sentimientos latentes siempre han estado ahí. Y es precisamente en este caldo de cultivo de expectativas y esperanzas donde surge el evento que nos ocupa hoy. Hemos visto en los últimos días o semanas, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo, varios titulares y clips que apuntan a un momento específico. Can Yaman, en un evento, en una entrevista, o quizás en un encuentro casual con fans, pronunció la frase alma gemela. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿A quién se refería? Dada la historia compartida y la conexión que el público percibió con Demet Özdemir, la mente de todos, o al menos la de muchos, se disparó automáticamente hacia ella. ¿Fue una simple declaración general sobre el concepto de alma gemela? ¿O fue una referencia directa, quizás inconsciente, a su CEO protagonista? La verdad es que el contexto es clave y a menudo, estos momentos se sacan de quicio o se interpretan de formas muy diversas en el mundo de las redes sociales. Lo fascinante de todo esto es la reacción, o más bien la supuesta reacción de Demet Özdemir. Los titulares sugieren que esta reacción sorprenderá. Y es ahí donde reside el misterio y el gancho del vídeo. ¿Se trata de una reacción de sorpresa, de incomodidad, de alegría, de indiferencia? ¿Fue una reacción pública, un comentario sutil en redes sociales, o algo que se filtró a través de fuentes cercanas? Las posibilidades son infinitas y, como sabemos, los medios y los fans aman especular sobre las vidas sentimentales de sus ídolos. Vamos a intentar reconstruir o analizar lo que podría haber sucedido basándonos en la información que suele circular en estos casos. A menudo, cuando una celebridad pronuncia algo así, especialmente si se viraliza, la reacción de personas cercanas, como exparejas o compañeros de trabajo con los que se especula una historia, es de interés máximo. Si Can Yaman dijo alma gemela, en un contexto que podría interpretarse como una referencia a Demet, la atención se centra en cómo ella respondería. Si la reacción de Demet fue sorprendente, podría ser de varias maneras. Imaginen que ella, al enterarse de este comentario, responde de forma totalmente inesperada. Quizás con un emoji, un comentario enigmático en Instagram, o incluso a través de un amigo en común que deja caer una pista. O tal vez, la sorpresa radica en su silencio. En el mundo de la fama, a veces, la ausencia de reacción es en sí misma una declaración. Si ella no reacciona, o reacciona de forma muy sutil, podría interpretarse como una forma de mantener la distancia, de seguir adelante, o quizás de proteger algo. Otra posibilidad es que la sorpresa sea positiva. ¿Y si Demet, al escuchar o leer sobre el comentario de Can, sonrió? ¿Y si pensó en los buenos momentos que compartieron? No olvidemos que la relación profesional entre ellos era excelente y que la amistad, o al menos un gran respeto mutuo, es algo que muchos fans creen que persiste. Una reacción de sorpresa positiva podría significar que ella también guarda buenos recuerdos de esa época y que, en el fondo, el comentario de Can la ha tocado de alguna manera. Pero también existe la cara opuesta. La sorpresa podría ser de incomodidad o incluso de molestia. Si Demet está en una nueva etapa de su vida,
con una relación estable o simplemente queriendo dejar atrás el pasado, un comentario así de Khan podría ser, para ella, un recordatorio no deseado de tiempos que ya no le interesan o que le generan cierta presión mediática. En ese caso, una reacción sorprendente podría ser un mensaje sutil de por favor, déjenme en paz, o de ya pasé página. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que vemos en los titulares no es la historia completa. Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden amplificar un momento, tergiversarlo, o incluso crearlo de la nada a través de la interpretación de los fans. El hecho de que se hable de una reacción sorprendente ya crea una expectativa. Y a veces esa expectativa es lo que más nos llama la atención, más que la reacción en sí misma. Podríamos estar ante un caso donde Khan Yaman, quizás en un momento de sinceridad o incluso de broma, hizo un comentario que se magnificó. Imaginemos que estaba hablando de que cree en las almas gemelas en general, y alguien le preguntó si alguna vez sintió que encontró la suya. Y él, quizás pensando en la conexión que tuvo con Demet, dijo algo al respecto, sin querer generar un revuelo. Y luego Demet se enteró de esto y su reacción fue lo que sorprendió, quizás una risa genuina ante la exageración mediática, o un simple Khan es Khan con una sonrisa. Otro ángulo a considerar es la forma en que se presenta esta noticia. A veces los vídeos de YouTube utilizan títulos llamativos para atraer clics. Es posible que el título sea más dramático de lo que realmente es el contenido. Sin embargo, basándonos en el título que se nos ha proporcionado, la premisa es clara: Khan Yaman grita alma gemela, y la reacción de Demet Özdemir es sorprendente. Si nos ponemos en el lugar de los fans, es natural que deseen que estas dos estrellas hayan encontrado algo especial, ya sea en el pasado o en el presente. Erkencikus no solo fue una serie exitosa, sino que para muchos representó una fantasía romántica que se hizo muy real en sus pantallas. Ver a Khan y Demet juntos con esa química palpable, generó una conexión emocional profunda en la audiencia. Por eso cualquier mención, por mínima que sea, que pueda sugerir una conexión continua o pasada, se convierte en material de análisis y especulación. Entonces, ¿qué pudo haber sido esa reacción sorprendente de Demet? Podría ser que al escuchar la palabra alma gemela, asociada a Khan Yaman, ella haya tenido una reacción interna de duda, de afirmación, o incluso de nostalgia. Quizás al ver las noticias, se sorprendió de que algo tan personal o tan general pudiera generar tanto revuelo. O quizás la sorpresa fue que a pesar de todo el tiempo transcurrido y de sus vidas separadas, la mención de ella por parte de Khan en ese contexto le provocó una pequeña emoción. Es difícil dar una respuesta definitiva sin tener el vídeo exacto o el contexto completo. Pero la belleza de este tipo de historias en el mundo del espectáculo es precisamente la especulación, el análisis y la interpretación que generan. Nos permite interactuar, compartir nuestras propias teorías y mantener viva la llama de la curiosidad. Para resumir, hemos estado hablando de un momento en el que Khan Yaman aparentemente pronunció la palabra alma gemela, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre si se refería a su ex coestrella Demet Özdemir. Y lo más intrigante de todo es la supuesta sorprendente reacción de Demet ante este evento. Hemos explorado diversas posibilidades, desde una reacción de sorpresa positiva y nostálgica, hasta una reacción de incomodidad o simplemente una sonrisa ante la magnitud mediática. Al final, la verdad suele ser más compleja de lo que sugieren los titulares, y la interpretación de estos eventos depende en gran medida de nuestras propias esperanzas y de cómo percibimos la relación entre estas dos personalidades. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Sé que les encanta desentrañar estos misterios de la vida de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significó el grito de Khan Yaman? ¿Y cuál creen que fue la reacción sorprendente de Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus pensamientos son muy valiosos para esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más gente descubra nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, o con cualquiera que disfrute de las noticias y los chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de algo grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.